¿Qué pasaría si te dijera que algunas de las estrellas más glamorosas de Hollywood podrían haber superado a Einstein en inteligencia? Mientras el público se desmayaba por su belleza y encanto, estos 20 íconos de la Edad de Oro secretamente albergaban coeficientes intelectuales que harían que los ganadores del premio Nobel se pusieran celosos. Prepárate para que te sorprendan. Número 20. James Woods, coeficiente intelectual 180. Antes de convertirse en el villano más intenso de Hollywood, James Woods estaba ocupado intimidando a los profesores del MIT con sus puntajes casi perfectos en el SAT. Este tipo dejó una beca completa en una de las universidades más prestigiosas del mundo para perseguir la fama en el cine, y de alguna manera lo logró. Woods no solo interpretó a personajes inteligentes en la pantalla. Era auténtico, con un coeficiente intelectual que lo colocaba en la categoría de genio junto a las mentes más grandes de la historia. Lo que hace fascinante a Woods no es solo su inteligencia, sino cómo la utilizó como arma en Hollywood. Los directores rápidamente aprendieron que discutir con Woods sobre la lógica del guión era como llevar un cuchillo de mantequilla a un tiroteo. Desmenuzaba los guiones con precisión quirúrgica, a menudo reescribiendo diálogos en el momento que hacían que los escritores quisieran esconderse bajo sus escritorios. Su actuación en Casino no era solo actuación. Fue una clase magistral en manipulación psicológica, impartida por alguien que entendía la naturaleza humana mejor que la mayoría de los terapeutas. ¿La parte más sorprendente? Woods una vez le dijo a un reportero que Hollywood en realidad lo castigó por ser demasiado inteligente, afirmando que los estudios preferían actores que no cuestionaran sus decisiones creativas. Su intelecto agudo se convirtió tanto en su mayor activo como en su mayor obstáculo profesional. Número 19. Condoleezza Rice, coeficiente intelectual 185. Mucho antes de que estuviera reformulando la política exterior estadounidense, Condoleezza Rice era una prodigio adolescente que comenzó la universidad a los 15 años y tenía a los profesores esforzándose por seguir el ritmo de su mente analítica. Su coeficiente intelectual de 185 no solo la hacía inteligente en los libros, la convirtió en una de las estrategas políticas más formidables de la historia moderna. Cuando no estaba ocupada traduciendo documentos rusos o dominando conciertos de piano, Rice estaba construyendo silenciosamente la base intelectual que más tarde aterrorizaría a los líderes mundiales. El genio de Rice no era solo académico, era práctico y devastador. Podía hablar ruso con fluidez mientras analizaba simultáneamente las estrategias militares soviéticas, lo que la convertía en el arma perfecta de la Guerra Fría disfrazada de profesora de voz suave. Sus colegas de Stanford recuerdan su capacidad para memorizar tratados políticos complejos después de leerlos una vez y luego recitarlos de memoria durante acalorados debates de la facultad. Pero esto es lo que dejó a todos asombrados. Rice también era una pianista consumada que podría haber seguido una carrera en la música clásica. Una vez actuó en eventos diplomáticos donde los ministros extranjeros estaban más impresionados por su talento musical que por su perspicacia política. Esta mujer literalmente usaba a Chopin para ablandar a los líderes mundiales antes de destruirlos en las negociaciones, hablando de guerra psicológica en su máxima expresión. Número 18. Rowan Atkinson, coeficiente intelectual 178. El hombre que hizo reír a millones como Mr. Bean era en secreto una de las mentes más brillantes de Gran Bretaña, con una maestría en ingeniería eléctrica de Oxford, mientras la mayoría de los comediantes luchaban con aritmética básica. El coeficiente intelectual de 178 de Atkinson significa que podría haber diseñado naves espaciales en lugar de caídas cómicas, pero eligió revolucionar la comedia a través de la precisión científica. Lo asombroso de Atkinson es cómo aplicó principios de ingeniería a la comedia física. Cada tropiezo, cada expresión facial, cada pausa perfectamente sincronizada fue calculada con precisión matemática. Los directores descubrieron que trabajar con Atkinson era como colaborar con un científico de la comedia que tenía planos para la risa. Su Mr. El personaje de Bean no solo era divertido, era una obra maestra de la comunicación no verbal, diseñada por alguien que entendía la psicología humana mejor que la mayoría de los investigadores. ¿La parte genial? Atkinson deliberadamente eligió interpretar personajes que parecían intelectualmente limitados, mientras era una de las personas más inteligentes en cualquier sala. Su serie Blackadder mostró su agudo ingenio y conocimiento histórico, demostrando que podía dominar tanto la comedia física como la verbal. Detrás de esas expresiones tontas había una mente que podía resolver problemas de ingeniería complejos y luego hacer reír a millones de personas con ello. Convirtió la precisión científica en puro oro cómico. Número 17. Conan O'Brien, coeficiente intelectual 160. El rey de la comedia de Harvard no solo se graduó magna cum laude, conquistó la legendaria revista Lampoon de la universidad antes de aterrorizar la televisión nocturna con su imponente intelecto. El coeficiente intelectual de 160 O'Brien lo convertía en la persona más inteligente en la mayoría de las salas de escritores.
Lo que explica por qué su mer, chewer, chews. Los chistes parecían haber sido creados por alguien que realmente entendía de lo que hablaba. La educación de O'Brien en Harvard no era solo un adorno impresionante. Era el arma secreta que elevaba su comedia por encima de lo típico de la noche. Mientras otros presentadores dependían de risas fáciles, O'Brien escribía chistes que requerían verdadera inteligencia para ser apreciados completamente. Sus guiones de Los Simpson y Saturday Night Live se volvieron legendarios entre los escritores de comedia que reconocían que estaban presenciando la construcción de comedia a nivel de genio en tiempo real. La parte más increíble de la historia de O'Brien es cómo transformó la comedia intelectual en entretenimiento para el público general. Sus profesores de Harvard probablemente nunca imaginaron que su estudiante estrella usaría su título en historia y literatura para crear algunos de los humores más sofisticados de la televisión. Cuando O'Brien hace un chiste, no solo te ríes, estás presenciando a alguien con un coeficiente intelectual al nivel de Einstein, eligiendo hacerte feliz en lugar de resolver el hambre mundial. Eso podría ser el uso más generoso de la genialidad en la historia del entretenimiento. Número 16. Lisa Kudrow, coeficiente intelectual 154. Antes de dominar el arte de interpretar a la despistada Phoebe en Friends, Lisa Kudrow estaba ocupada obteniendo su título en biología de Vassar y realizando investigaciones legítimas sobre dolores de cabeza con su padre neurólogo. Su coeficiente intelectual de 154 significa que podría haber seguido una carrera en investigación médica en lugar de hacer reír al público. Pero afortunadamente para los fanáticos de la comedia, eligió aportar precisión científica a la actuación de personajes. La inteligencia de Kudrow transformó completamente la forma en que abordó la personalidad aparentemente dispersa de Phoebe. Lo que parecía ser una tontería al azar era en realidad una comedia cuidadosamente construida, interpretada por alguien que entendía la psicología humana a nivel de posgrado. Los directores estaban asombrados de cómo Kudrow podía analizar guiones y sugerir modificaciones de personajes que tenían sentido psicológico mientras mejoraban el humor. Aquí está lo que prueba el genio de Kudrow. Fue la única miembro del elenco de Friends que logró hacer la transición con éxito al trabajo dramático serio en la producción detrás de cámaras. Su serie de HBO The Comeback mostró habilidades de escritura e interpretación que dejaron a los críticos preguntándose por qué alguien tan inteligente se escondía detrás de pelucas rubias y canciones folclóricas. Literalmente usó su formación científica para descomponer la comedia y luego reconstruirla en algo más sofisticado de lo que cualquiera esperaba. Eso no es solo inteligente, es revolucionario. Número 15. Steve Martin, coeficiente intelectual 142. El tipo salvaje y loco con la flecha en la cabeza, en realidad era un estudiante de filosofía que casi se convierte en profesor universitario antes de revolucionar accidentalmente la comedia stand-up. El coeficiente intelectual de 142 de Martin impulsó su transformación de intelectual a artista, creando una comedia que era simultáneamente accesible y brillantemente compleja. Lo que separaba a Martin de otros comediantes no era solo su inteligencia, era cómo usaba su formación filosófica para deconstruir la forma tradicional de contar chistes y reconstruirla en algo completamente original. Sus habilidades con el banjo no eran solo un acto de novedad. Demostraron un talento musical que impresionó a artistas de bluegrass ganadores de premios Grammy, quienes reconocieron que estaban viendo a alguien que entendía la teoría musical a nivel profesional. El movimiento genial de Martin fue disfrazar la comedia intelectual como entretenimiento tonto. Sus libros se convirtieron en bestsellers porque los lectores descubrieron que el comediante tonto era en realidad un escritor talentoso con serias habilidades literarias. Cuando Martin ganó premios Emmy por su trabajo en televisión, no solo estaba siendo gracioso. Estaba demostrando que una alta inteligencia podía crear entretenimiento popular sin simplificar nada. Convirtió la filosofía en chistes y de alguna manera hizo que ambos fueran más inteligentes en el proceso. Número 14. Alicia Keys, coeficiente intelectual 154, la prodigio musical adolescente que se graduó como la mejor de su clase a los 16 años, no solo dominó el piano clásico. Revolucionó el R&B con un intelecto que intimidaba a los veteranos de la industria musical. El coeficiente intelectual de 154 de Keys impulsó su capacidad para componer arreglos complejos mientras analizaba el lado comercial del entretenimiento con una precisión de nivel MBA. Keys no solo era naturalmente talentosa, era estratégicamente brillante. Mientras otros artistas dejaban que las discográficas controlaran sus carreras, Keys estudiaba contratos y negociaba acuerdos que le daban un control creativo sin precedentes. Su formación clásica en la Escuela de Artes Escénicas Profesionales, combinada con su sentido comercial astuto, creó un híbrido único de genio artístico y éxito comercial. El aspecto más impresionante de la inteligencia de Keys es cómo la aplicó al activismo social. Su trabajo humanitario con organizaciones de VIH-Sida demostró el mismo pensamiento analítico que hizo su música tan sofisticada.
Usó su plataforma para educar al público sobre problemas globales mientras mantenía su credibilidad artística. Case demostró que las estrellas del pop podían ser tanto comercialmente exitosas como intelectualmente serias, allanando el camino para una generación de artistas socialmente conscientes que se negaron a elegir entre inteligencia y belleza. Número 13. Natalie Portman. Coeficiente intelectual 140. La graduada en psicología de Harvard no solo obtuvo un título de la Ivy League por apariencia, usó su formación académica para revolucionar cómo las actrices serias abordan el desarrollo de personajes. El coeficiente intelectual de 140 de Portman impulsó actuaciones que combinaban autenticidad emocional con profundidad intelectual, creando un nuevo estándar para la actuación dramática. Lo que hace que la inteligencia de Portman sea notable no es solo su educación en Harvard, es cómo aplicó principios psicológicos a su arte. Su actuación ganadora del Oscar en Cisne Negro demostró un entendimiento de la enfermedad mental que impresionó a psicólogos reales. No solo actuó como loca, retrató un colapso psicológico con una precisión clínica que llamó la atención de los profesionales médicos. Las habilidades multilingües de Portman, es fluida en hebreo, francés y japonés, demuestran una curiosidad intelectual que va mucho más allá del entretenimiento. Su capacidad para discutir temas políticos complejos mientras mantiene su carrera en Hollywood prueba que las actrices no tienen que elegir entre ser inteligentes y ser exitosas. Convirtió el logro académico en credibilidad artística, demostrando que la inteligencia hace que las actuaciones sean más atractivas, no menos accesibles. Número 12. Bradley Cooper, coeficiente intelectual 138. El estudiante de inglés de Georgetown no solo estudió literatura, disecó la naturaleza humana con una precisión académica que luego impulsó su transformación en uno de los actores-directores más respetados de Hollywood. El coeficiente intelectual de 138 de Cooper le permitió entender a los personajes a un nivel psicológico que hizo que sus interpretaciones se sintieran auténticamente complejas en lugar de simplemente emocionales. La inteligencia de Cooper se mostró más claramente en su trabajo como director, donde aplicó su formación literaria a la narración visual. Nace una estrella no fue solo un remake. Fue un análisis sofisticado de la fama, la adicción y la autenticidad artística, elaborado por alguien que comprendía tanto el entretenimiento como la psicología humana. Su fluidez en francés añadió credibilidad internacional a su currículum artístico. El aspecto genial de la carrera de Cooper es cómo aprovechó su formación intelectual para obtener control creativo en una industria que típicamente trata a los actores como marionetas atractivas. Su transición de actor secundario cómico a director nominado al Oscar demuestra un pensamiento estratégico que impresionó a los ejecutivos de los estudios, quienes no estaban acostumbrados a tratar con actores que realmente entendían la realización cinematográfica desde múltiples perspectivas. Cooper demostró que la inteligencia podría ser el movimiento de poder definitivo en Hollywood. Número 11. Mayim Bialik, coeficiente intelectual 163. La doctora en neurociencia que obtuvo su doctorado de la Universidad de California en Los Ángeles, mientras mantenía una carrera actoral, no solo interpretó a una persona inteligente en The Big Bang Theory, aportó credenciales científicas legítimas a un programa que necesitaba credibilidad intelectual auténtica. El coeficiente intelectual de Bialik, de 163, la convirtió en la persona más inteligente en un set lleno de personajes que pretendían ser genios. Lo notable de Bialik no son solo sus logros académicos, es cómo ella cerró la brecha entre la ciencia legítima y el entretenimiento popular. Su formación en neurociencia en el mundo real informó el desarrollo de su personaje de maneras que impresionaron a científicos reales, que reconocieron una auténtica experiencia disfrazada de actuación en una comedia. La carrera de Bialik, después de la actuación como educadora científica y presentadora de Jeopardy, demuestra cómo utilizó su plataforma de entretenimiento para promover la alfabetización científica. Convirtió su estatus de celebridad en una oportunidad educativa, demostrando que los actores podían usar su fama para hacer que el público fuera más inteligente en lugar de solo entretener. Su combinación de inteligencia a nivel de doctorado y atractivo popular creó un nicho único que inspiró a otros científicos entretenedores a seguir su ejemplo. Número 10. Edward Norton, coeficiente intelectual 135. El graduado en Historia de Yale no solo estudió el pasado, utilizó su formación analítica para revolucionar cómo los actores de método abordan el desarrollo de personajes. El coeficiente intelectual de 135 de Norton impulsó actuaciones que combinaban intensidad emocional con sofisticación intelectual, creando roles que se sentían tanto humanos como cerebralmente complejos. La inteligencia de Norton se manifestó en su notoria reputación por corregir guiones y tener control creativo. Demandas que inicialmente frustraron a los directores, pero que finalmente mejoraron los productos finales.
Su enfoque analítico del cine significaba que entendía la estructura de la historia y la motivación de los personajes a un nivel que impresionaba a los guionistas que no estaban acostumbrados a que los actores contribuyeran con entrada creativa. El aspecto genial de la carrera de Norton es cómo equilibró el éxito comercial con la integridad artística al elegir proyectos que desafían intelectualmente al público. Su activismo ambiental y trabajo por la justicia social demuestran el mismo pensamiento analítico que hizo sus actuaciones tan convincentes. Norton demostró que la inteligencia seria podía mejorar, en lugar de complicar, las carreras de entretenimiento convencionales. Número 9. Geena Davis, coeficiente intelectual, 145. La miembro de Mensa que casi calificó para el equipo olímpico de tiro con arco, no solo combinó habilidades físicas e intelectuales, sino que revolucionó cómo Hollywood abordaba la representación de género a través de activismo basado en datos. El coeficiente intelectual de 145 de Davis impulsó su transformación de protagonista a investigadora de justicia social, quien utilizó el análisis estadístico para cambiar toda una industria. La carrera de Davis después de la actuación con el Instituto Geena Davis sobre género en los medios demuestra cómo aplicó su inteligencia a la resolución sistemática de problemas, en lugar de solo al entretenimiento. Su metodología de investigación impresionó a los académicos que reconocieron una auténtica labor académica disfrazada de activismo de celebridad. Utilizó su plataforma para recopilar datos concretos que obligaron a Hollywood a enfrentar verdades incómodas sobre la representación. Lo que hace que la inteligencia de Davis sea notable es cómo aprovechó su credibilidad en el entretenimiento para obtener acceso a datos de la industria que revelaron patrones de discriminación. Su fluidez en sueco y sus logros atléticos demuestran una curiosidad intelectual que se extendió mucho más allá de la actuación. Davis demostró que las celebridades podían usar su fama para realizar investigaciones significativas que crearon un cambio social medible. Número 8. Ashton Kutcher, coeficiente intelectual 132. El estudiante de ingeniería bioquímica que abandonó la Universidad Estatal de Iowa para dedicarse al modelaje y la actuación no solo tuvo suerte en Hollywood. Utilizó su formación científica para convertirse en uno de los capitalistas de riesgo más exitosos de Silicon Valley. El coeficiente intelectual de Kutcher de 132 le permitió reconocer tendencias tecnológicas que los inversores establecidos pasaron por alto por completo. La inteligencia de Kutcher se mostró más claramente en sus primeras inversiones en empresas como Airbnb, Uber y Spotify cuando estas startups aún eran conceptos no probados. Su capacidad para analizar el potencial tecnológico y las oportunidades de mercado impresionó a los profesionales de capital de riesgo que inicialmente lo descartaron como otra celebridad intentando hacerse pasar por empresario. El movimiento genial en la carrera de Kutcher fue usar su fama en el entretenimiento para acceder a los fundadores de tecnología mientras aplicaba su formación en ingeniería para evaluar sus ideas científicamente. Su trabajo contra la trata de personas a través de Thorne demuestra cómo combinó la innovación tecnológica con el activismo social. Kutcher demostró que los actores podían aprovechar su estatus de celebridad para crear un cambio significativo en múltiples industrias simultáneamente. Número 7. Nolan Gould, coeficiente intelectual 150. El miembro de Mensa, que se graduó de la escuela secundaria a los 13 años mientras actuaba en Modern Family, no solo interpretaba a un personaje inteligente en televisión. Aportó una inteligencia genuina de nivel genio a un programa que necesitaba credibilidad intelectual auténtica para que su humor funcionara. El coeficiente intelectual de 150 de Gould lo convirtió en la persona más inteligente en un set lleno de profesionales de la comedia. Lo notable de Gould no es solo su precocidad académica. Es cómo equilibró el desarrollo intelectual con el éxito en el entretenimiento convencional. Su interés en la física y la arqueología demuestra una curiosidad que va mucho más allá de la actuación, mientras que su activismo ambiental muestra la aplicación práctica de sus habilidades analíticas. Las elecciones de carrera de Gould, después de Modern Family, demuestran un pensamiento estratégico sobre cómo aprovechar el éxito infantil para lograr un impacto cultural duradero. Su enfoque selectivo hacia nuevos proyectos y su atención a causas significativas prueban que el desarrollo intelectual temprano puede mejorar, en lugar de complicar, las carreras en el entretenimiento. Él representa a una nueva generación de artistas activistas que se niegan a elegir entre inteligencia y accesibilidad. Número 6. Sharon Stone, coeficiente intelectual 154. La exmodelo que comenzó la universidad a los 15 años no solo se basó en su apariencia para construir una carrera en Hollywood, usó su coeficiente intelectual de 154 para navegar en una industria que típicamente subestimaba a las mujeres hermosas. La inteligencia de Stone impulsó su transformación de ícono de glamour a actriz dramática seria y activista. El trabajo de defensa de Stone, después de su derrame cerebral, demuestra cómo aplicó sus habilidades analíticas a la investigación médica y la concienciación sobre la salud cerebral.
Su recuperación de una crisis médica casi fatal mostró una fortaleza mental que impresionó a los neurólogos, que reconocieron una resiliencia intelectual excepcional. Lo que hace que la inteligencia de Stone sea notable es cómo utilizó su plataforma para educar al público sobre problemas de salud serios, mientras mantenía su carrera en el entretenimiento. Carrera. Su autobiografía, La belleza de vivir dos veces, reveló una comprensión sofisticada de la política de Hollywood y la psicología personal que sorprendió a los lectores que esperaban una autobiografía típica de celebridades. Stone demostró que la inteligencia podía sobrevivir y prosperar incluso después de un trauma médico que amenazaba la vida. Número 5. Dolph Lundgren, coeficiente intelectual 160. El receptor de la beca de Ingeniería Química del MIT, que se convirtió en un ícono de películas de acción, no solo interpretó a tipos duros, aportó credenciales científicas legítimas a roles que típicamente requerían nada más que presencia física. El coeficiente intelectual de 160 de Lundgren probablemente lo convirtió en la persona más inteligente que alguna vez mostró bíceps en pantalla. Las habilidades multilingües de Lundgren, es fluido en sueco, inglés, alemán, francés, español y japonés, demuestran una curiosidad intelectual que va mucho más allá del entretenimiento. Su beca Fulbright y su formación avanzada en ingeniería demuestran que las estrellas de acción pueden poseer credenciales académicas serias sin sacrificar el atractivo de taquilla. El aspecto genial de la carrera de Lundgren es cómo utilizó su formación intelectual para aportar autenticidad a los papeles de acción mientras mantenía credibilidad tanto en el ámbito del entretenimiento como en el académico. Su discurso motivacional sobre disciplina y logro combina experiencia en acondicionamiento físico personal con comprensión científica. Lundgren demostró que la inteligencia y la destreza física pueden complementarse en lugar de contradecirse de maneras inesperadas. Número 4. Lady Gaga. Coeficiente intelectual 166. La pianista formada en Juilliard, que comenzó a componer a los 13 años, no solo creó canciones pop pegajosas, revolucionó los modelos de negocio de la industria musical mientras obtenía reconocimiento en los Oscar por su actuación dramática. El coeficiente intelectual de 166 de Gaga impulsó innovaciones artísticas que combinaron el éxito comercial con la autenticidad creativa. La inteligencia de Gaga se muestra más claramente en sus movimientos estratégicos de carrera que desafiaron las expectativas de la industria mientras mantenían un atractivo general. Su transición de provocadora del pop a actriz seria en A Star is Born demostró un rango que impresionó a los críticos que inicialmente la descartaron como una celebridad fabricada. Lo que hace que el genio de Gaga sea notable es cómo utilizó el arte vanguardista para crear un éxito comercial masivo sin comprometer su visión creativa. Su filantropía a través de la fundación Born This Way aplica el mismo pensamiento innovador que hizo que su música fuera revolucionaria. Gaga demostró que las estrellas del pop podían ser tanto intelectualmente serias como culturalmente influyentes sin alienar al público general. Número 3. Judy Holliday, coeficiente intelectual 172. La comediante de Broadway que engañó a todos con su actuación de rubia tonta era secretamente miembro de Mensa, cuyo coeficiente intelectual de 172 la convirtió en una de las personas más inteligentes en la historia del entretenimiento. Holliday utilizó su increíble inteligencia para perfeccionar el arte de hacerse la tonta, creando actuaciones tan convincentes que el público nunca sospechó de la mente brillante detrás de la fachada tonta. La demostración más legendaria de inteligencia de Holliday ocurrió durante su testimonio ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, donde deliberadamente exageró su personaje de rubia tonta para confundir a los interrogadores y evitar ser incluida en la lista negra. Su estrategia funcionó perfectamente. Hizo que los miembros del comité parecieran tontos mientras protegía su carrera mediante la manipulación psicológica. La trágica ironía de la carrera de Holliday es que su mayor éxito profesional provino de ocultar su extraordinaria inteligencia detrás de personajes que parecían intelectualmente limitados. Dominaba varios idiomas, tenía memoria fotográfica y podía discutir conceptos filosóficos complejos, pero Hollywood solo la valoraba por interpretar a mujeres que no podían deletrear sus propios nombres. Su genialidad era literalmente demasiado amenazante para que la industria del entretenimiento la manejara. Número 2. Hedy Lamarr, coeficiente intelectual de 160 o más. La mujer más hermosa del mundo estaba desarrollando en secreto tecnología que más tarde se convertiría en la base para los sistemas de Wi-Fi, Bluetooth y GPS.
El coeficiente intelectual a nivel de genio de Lamar impulsó inventos que demostraron que la belleza y el cerebro no eran mutuamente excluyentes, aunque Hollywood pasó décadas tratando de convencer a todos de lo contrario. La tecnología de salto de frecuencia de Lamar, desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, era tan avanzada que los Estados Unidos, la Marina, inicialmente lo descartó por ser demasiado sofisticado para implementar. Sus habilidades de ingeniería autodidactas produjeron innovaciones que los científicos profesionales reconocerían más tarde como revolucionarias, pero no recibió compensación económica porque sus patentes expiraron antes de que la tecnología se volviera comercialmente viable. La tragedia de la historia de Lamar es como la obsesión de Hollywood con su apariencia eclipsó sus logros intelectuales, que debería haberle valido una consideración para el premio Nobel. Pasó sus últimos años luchando por el reconocimiento como una inventora seria, mientras se la recordaba principalmente como una actriz glamorosa. Lamar demostró que la inteligencia a nivel de genio podía prosperar incluso en una industria decidida a reducir a las mujeres a objetos decorativos. Número 1. Marilyn Monroe, coeficiente intelectual 168. La rubia tonta por excelencia era en realidad una de las personas más inteligentes que jamás haya aparecido en las pantallas de Hollywood, con un coeficiente intelectual de 168, que la colocaba en la categoría de genio junto a los pensadores más grandes de la historia. La extraordinaria inteligencia de Monroe fue el arma secreta detrás de su carrera, impulsando decisiones empresariales y elecciones creativas que la transformaron de una actriz contratada por el estudio a un ícono global. La biblioteca personal de Monroe contenía más de 400 libros, incluidos trabajos de Joyce, Dostoyevsky y Freud, todos ellos fuertemente anotados con sus propios comentarios y análisis. Estaba estudiando en The Actors Studio con Lee Strasberg mientras fundaba Marilyn Monroe Productions, una de las primeras compañías de producción independientes propiedad de una artista femenina. Su perspicacia empresarial obligó a 20th Century Fox a renegociar su contrato y darle un control creativo sin precedentes. La ironía más cruel en la historia del entretenimiento es que el mayor éxito profesional de Monroe provino de convencer al mundo de que era todo lo que no era: intelectualmente limitada, emocionalmente indefensa y creativamente dependiente. Detrás de la voz susurrante y las expresiones de ojos abiertos había una estratega genial que entendía exactamente cómo manipular la percepción pública mientras construía un imperio empresarial. Literalmente usó su inteligencia para perfeccionar la actuación de la estupidez, creando el malentendido más rentable en la historia de Hollywood. ¿Cuál de estos coeficientes intelectuales a nivel de genio te sorprendió más? Y aquí está la pregunta controvertida que va a dividir los comentarios. ¿Crees que estas estrellas fueron más inteligentes por ocultar su inteligencia o deberían haber presumido de su intelecto desde el primer día? ¿Estaba Hollywood demasiado amenazado por las celebridades inteligentes o el público simplemente no estaba listo para personas hermosas que también pudieran pensar?